Cuando nos llegó este expediente, la verdad que empezamos a encontrar detalles que son realmente increíbles. Lo que vamos a contar a partir de ahora, y esperen minutos nada más, el testimonio de una sobreviviente, literalmente. Parece el guión de una película de terror, ciencia ficción, del pastor, de él vamos a hablar. Hoy es un hombre muy grande, muy mayor, Hugo Castro Rojas, tiene 92 años. Debe ser de uno de los pastores más reconocidos de la Argentina. Fue uno de los fundadores de esas iglesias que fueron creciendo. Una aclaración rápida, no tiene nada que ver la religión, no tiene nada que ver las creencias, no podemos hablar porcentaje, pero la gran mayoría de las iglesias evangélicas, creas o no creas, seas seguidor o no, son buena gente que desde la fe trabajan por otros, ¿sí? Como hablamos a veces de la Iglesia Católica Apostólica Romana, como hablamos de otras religiones en donde aparecen delincuentes. Estamos hablando del ámbito delictivo de esta iglesia, que no son los evangélicos, es esta iglesia y este pastor, concretamente. Fue uno de los creadores y pioneros de una asociación que es la más grande, que engloba las iglesias más importantes de la Argentina. La Iglesia Biblia Abierta. Sí, Asiera es la asociación que agrupa a las iglesias más importantes. Biblia Abierta se llama la de él. Es la que fundó él, que después se replicó en distintas partes del país. Templo de los Milagros, Iglesia Biblia Abierta, claro, se replicó. Hay templos, me decían que hay templos ahí está. Esta es la sede central, porque es la casa de él que tiene un templo. Eso es Bécar. Eso es Bécar, partido de San Isidro. Provincia de Buenos Aires. Posadas 1470, la dirección. Allí arrancó, lo que pasa es que fue expandiendo. Tengo entendido que hay iglesias en Chile, en otros países, en Estados Unidos. Ha crecido mucho en Latinoamérica esta iglesia. La Iglesia Biblia Abierta. Los hijos, tiene un par de hijos, son pastores, ha crecido mucho. De hecho, hace un par de años, esta institución que dije que engloba a todas las iglesias, es una asociación de iglesias importantes de la Argentina, le entregó, lo destacaron como un pastor emérito. Parte del consejo honorario de Asiera. Claro, es consejero, es un tipo muy importante. Lo que no se sabía es que muchas chicas a lo largo de muchos años, hoy mujeres grandes, algunas otras todavía siguen siendo jóvenes, empezaron a denunciar abusos sexuales de este personaje. De él y de su hijo, también pastor. El hijo se llama Daniel. Abusos sexuales aberrantes, aprovechándose de la situación de autoridad, de ser el pastor, la máxima autoridad de una iglesia, a sus seguidores, seguidoras, nenas, adolescentes. La mayoría entre 10 y 14 años. La mayoría de los ataques, pero hay ataques de hace 60 años, que callaron. Hoy hay víctimas de 70 años que hablan. Claro, y que contaron lo que lo padecían cuando eran chicas. Y la última es una denuncia de 2019. O sea, el método de agresión sexual se replicaba, cosa que no estamos contando, pero son atroces los ataques. Con un hijo que además está denunciado por lo mismo. Un hijo que está prófugo hoy. Y que está prófugo, Daniel, que tiene una iglesia, tiene su propia iglesia, su propio templo, en Maquinista Sabio, que es partido de Escobar. Claro. Lo digo porque ese templo sigue abierto, está ahí todavía. Y este tipo está prófugo. Esto generó una investigación, finalmente, porque hubo varias denuncias a lo largo de los años que fueron cajoneadas. Lo de siempre. Vos, Miguel, tú sabés, cuando empiezan estas idas y vueltas, malos funcionarios, miran para otro lado, no le creen a las víctimas, se cajonean. Por suerte, esto viene cambiando. Estamos ante una nueva generación de investigadores y hay un compromiso contra la violencia de género y los abusos sexuales. Por suerte, esto ha mejorado en la Argentina. Falta mucho. Sí, hay un cambio importante. Pero hay un cambio. Y esta causa cayó en una fiscalía, la Fiscalía Temática de Violencia de Género de San Isidro, a cargo del doctor Marcelo Fuensalida, que lo hemos nombrado miles de veces. Este es el templo. Y empezaron las denuncias y a analizar las denuncias. Finalmente allanaron el templo y tenemos imágenes y vamos a conocer
el templo, los lugares de los ataques, que es acá. Este es el momento ya adentro, hay otra imagen, después vamos a ir viendo. Ahí está, mira, cuando entran y se ve todo el lugar como ingresan. Ya cuando allanan, Hugo Castro Rojas no estaba más. Y lo van a buscar al hijo en otra causa, en otra denuncia, tampoco estaba más. Hay otro hijo que... Esto fue en 2019, los allanamientos. Sí, empezaron Empezaron con la en denuncia. 2019. Este fue de la semana pasada. Este es de la semana pasada. Pero los primeros operativos, la primera Cuando causa... no lo encuentran es en 2019. Sí, pero a Daniel, a este personaje, lo buscan la semana pasada y no lo encuentran. Finalmente, estaba hallable hasta la semana pasada. Lo que pasa es que cuando sale la detención ya no estaba. Y finalmente lo detienen esta semana en un sanatorio De Godoy Cruz, en Mendoza. Claro, estaba internado. Contá un poquito sobre eso. Estaba internado con un cuadro de coronavirus. Cuando corroboraron que se trataba del imputado, del prófugo, la policía ordenó una custodia Hasta que se cure. hasta que se cure, y a partir de allí se lo va a trasladar probablemente a la provincia de Buenos Aires para que sea juzgado. ¿Por qué esta aparición y esta detención en Mendoza? No es cualquier lugar. Es una provincia que tiene un paso a Chile. En Chile tienen familiares. En Chile hay víctimas de este tipo y del hijo. Pero además creen que puede estar también, que no es un dato menor, que puede haber cruzado el hijo. que se porque encuentra tienen prófugo. iglesias. Claro, porque tienen iglesias en Allí Chile. tienen iglesias. Ahí tienen iglesias. Por eso creen que lo estaban sacando del país, enterados de la orden de detención, porque ocurrió el allanamiento, este último allanamiento de hace algunos días, de esta semana, y ahí lo intentan sacar del país. Cuando tenía un cuadro de COVID, lo terminaron internando y quedó internado, llega la policía y se produce el operativo. Pero el hijo todavía no aparece. Y no era algo. En la causa, en el texto judicial, hablan de 20 mujeres durante 60 años, personas que denunciaron, Ah, claro. cientos de víctimas. Tenemos unas placas que vamos a repasar a partir de ahora para entender un poco el expediente, y a partir de entender el expediente vamos a ingresar en documentación, en denuncias, y vamos a escuchar un testimonio muy, muy importante, Facundo. El acusado es Hugo Caupolicán Castro Rojas, de 92 años, es pastor evangélico y es fundador, como contábamos, del Templo de los Milagros, Iglesia Biblia Abierta, ubicado Bien. en Bécar, partido de San Isidro. La carátula es abuso sexual agravado por ser cometido por un ministro de culto religioso, con una pena que puede ir de los 3 a los 10 años de prisión efectiva. Durante el año 2019, los días sábados y domingos, en horarios previos a la celebración de culto a desarrollarse en el interior del Templo de los Milagros, Iglesia Biblia Abierta, que veíamos en Bécar, cito en la calle Posadas, al Esa es la 1470, el imputado Hugo Caupolicán Castro Rojas, en su carácter de pastor del citado templo, realizó en reiteradas oportunidades tocamientos con sus manos a las víctimas menores de edad en sus pechos, aprovechando su autoridad en la comunidad religiosa, provocando que la víctima tuviera miedo de denunciarlo, hechos que fueron reiterados en varias oportunidades. Esta denuncia de 2019, de ahora, hace un par de años, pero hay denuncias que remiten hace 30, 50, Claro. 60 años. Víctimas que hoy tienen 70 años, algunas de ellas. claro. Es una práctica, creen los investigadores que es una práctica que tuvo durante 60 años. De impunidad y que Impunidad total, Miguel. los ataques se repetían. Pablo, es bueno destacar que el pastor es detenido en Mendoza. Yo Sí. no tengo dudas que lo que pasó allí, lo que ocurrió, es que se sintió mal y sabía que no iba a poder pasar un control sanitario, Claro. para pasar a Mendoza, no iba a poder pasar el control de temperatura sanitario, y se internó en una clínica privada creyendo que iba no a iba a ser zafar. descubierto, y ahí lo detienen. Llama la atención, aparte de la edad, un 90. hombre de 92 92 años, huyendo de la justicia, en medio de una acusación terrible, pero no es una víctima. En el expediente, como estamos leyendo ahí, Figuran 20. 20, porque son las que denunciaron. Hay una de las denuncias de una señora que escucha el relato de la hija. Que es una de las denuncias que destapa toda la olla, digamos, y que Claro. aparecen las demás víctimas. Porque le cuenta lo que le había hecho. Son manoseos, tocamientos, agresiones sexuales.
por parte de él y del hijo, en distintos lugares incluso. Y cuando ella, la mamá, recibe ese relato, entra en una crisis porque empieza a recordar que a ella le había pasado lo mismo cuando era chica. Y se había bloqueado. Imagínese el nivel de la agresión. Una criatura se bloquea, claro, y se olvida, intenta olvidar. Cuando le pasa a la hija, que las convencía de que era algo normal. Claro. Y finalmente denunció la mamá por la hija y por ella misma. A mí me pasó lo mismo. Generaciones de víctimas. Pasa que es un tipo muy poderoso, y que es la máxima autoridad de una iglesia, el que va convencido a un lugar. Por eso es un agravante, Miguel. El que va convencido a un lugar, cualquiera sea la religión, no importa, pero va con un convencimiento que vea la máxima autoridad. Esa autoridad es superior, abajo, es superior, por lo tanto está en estado de guarda, de custodia. Claro, y es la víctima, muchas veces son nenas, les dice que eso está bien. Totalmente. Y está bien. Repito, para la cabeza de una criatura que un tipo de esto le dice que eso está bien, está bien. Si lo dice la máxima autoridad, ante quien sus propios padres se arrodillan. Por eso es tan grave lo que hacía este tipo y su propio hijo. Es un agravante, ¿no? Haber un culto de por medio. Totalmente, claro. Por eso no creo que la escala penal quede entre 3 y 10 años más allá de la edad que tiene este señor. Sí. Cuando empiecen a aplicarlo... Va a tener suerte, ¿no? Porque bueno. No lo van a mandar a la cárcel nunca, no, pero es otro tema. Sí, pero cuando empiecen a aplicar los concursos de delitos, este caso no baja de los 30 años. La pluralidad de víctimas, ¿no? Sí, va a grabar todo. ¿Cómo es eso? ¿Se va sumando los delitos? Se van sumando los máximos por cada conducta. Acá debe haber hasta privación de la libertad. Cuando la gente empieza a declarar... Imagínate que esto recién, como bien dijiste, hay un cambio operativo en San Isidro, tenemos un fiscal general fue en salida. Con otra mentalidad, el fiscal general, un fiscal que es John Broyar, tenemos un fiscal que realmente ha tomado con seriedad este tema y hay realmente una nueva predisposición con respecto a la persecución de este tema, ¿no? De estos delitos. Bien, vamos a ingresar ahora en declaraciones, vamos a ingresar en el expediente, tenemos los documentos, Facundo nos va a ayudar a leer, donde describen las situaciones de los hechos ocurridos. Esto lo describe el propio fiscal Fuenzalida a partir de relatos de víctimas, muchos relatos que protegemos, obviamente. En este caso, la señora Marlene es una de las víctimas, y ella da su nombre, por eso contamos su historia, ¿no? Y es una de las sobrinas. Esto es gravísimo. Yo, Marlene Luisa Mella Castro, vive en Chile esta señora, que siendo sobrina de Hugo Castro Rojas, domiciliado en Gervasio Posadas 1470, esto es Bécar San Isidro. El templo. Lugar donde funciona la iglesia de la Misión Biblia Abierta y en donde este señor mantiene el título de pastor. Desde que tengo memoria, este señor abusó de mí y de mis 2 hermanas, las sobrinas. Decenas de víctimas, entre ellas, esta señora tiene 52, 53 años hoy. Cuando cumplí los 13 años le pregunté a mamá por qué hacía lo que hacía. Bueno, ahí empezó esa cuenta, pasamos por alto algunos detalles. Durante ese tiempo su esposa, en calidad de pastora, me comenzó a contar cosas horribles de mi mamá y me propuso quedarme con ellos para que pudiera acompañarlo y así viajar y conocer otros países juntos, ya que no estaban en condiciones de salud para estar solos. La tía se descompensaba, ya que tenía enfermedades que cuando pasaba un mal momento se sentía mal. Y ella sigue contando los detalles, ¿no? de una vida de martirio. Este tipo tenía iglesias o tiene iglesias en distintos países y se llevaba a las víctimas. Y acá sus propias sobrinas en este caso. Habla del primo, del hijo del Daniel Castro. cura. Este está prófugo, léelo, Facu. Está prófugo. Estos son los datos más crudos. Me quedé en el auto y ya dormida siento que las puertas se abren y entra Daniel Castro, mi primo, quien me tapa la boca y cierra las puertas con seguro y me comienza a tocar. Yo traté de gritar y él vuelve a taparme la boca con su mano y con la otra me sube la falda y me viola, vaginalmente. Penetrándome, yo lo golpeaba fuerte, trataba de arrancar, pero con su peso y estatura nada pude hacer. Yo era bajita y delgada. Luego él se bajó de sobre mí, se arregló los pantalones y me dejó encerrada en el auto. También hasta es pastor, que terminó la campaña. Sí, este también es pastor.
Acá en este caso un abuso sexual con O sea, acceso carnal, una violación. Es una violación literalmente. Usted dice, en este caso son sobrinas. La En semana este caso hablé- prima. La prima. prima y también Sobrina sobrina del padre, del claro. abusador, porque también fue víctima del pastor general, digamos. Esta semana hablé con una señora de Córdoba, una señora que vive también en la zona norte del Gran Buenos Aires, que no tienen relación familiar, y que fueron víctimas. Y cuentan exactamente lo mismo, o violaciones literales, o abusos sexuales con tocamientos, que era una práctica habitual de estos tipos con sus víctimas, que era una iglesia que cada vez crecía más, cada vez tenía más feligreses, y en donde el pastor general, este que estamos viendo, y su hijo, también pastor, detectaban, elegían y abusaban de chicas. Estamos hablando de nenas. Y así pasó la vida. 60 años. 60 años de abusos. Y el último, seguí leyendo, Facu, si querés, seguimos en el expediente, y el último fue del año 2019. Sí. Acá habla de otra víctima, ella por vergüenza nunca dijo nada de lo sucedido. Ese día salí de mi trabajo, acepté hablar con él y fuimos a mi casa. Siempre con mucho miedo, cuando llegamos a mi casa le ofrecí una bebida. Lo dejé que hablara porque yo no tenía nada que decirle y quería que pronto se fuera. De pronto se empezó a ofuscar porque a mí no me interesaba su solicitud de perdón. Entonces se levantó, me tomó muy fuerte de la cara y comenzó a tironearme tratando de botarme. Yo le di patadas. Alcancé a tomar un palo con la que aseguraba la puerta por la noche y lo golpeé. Él se puso muy violento, me tomó de la cara, me botó al suelo y me violó, penetrándome vaginalmente nuevamente de manera brutal. Acá cuenta cuando La señora es chilena, por eso habla, votó Sí, por claro. tirar, ¿no? Acá cuenta cuando vuelve a ver a su primo, que el primo la cita con la excusa de pedirle perdón y en vez de pedirle perdón la viola nuevamente. Nada, es una cosa. Un segundo abuso sexual. El martirio, el padecimiento de estas víctimas. La verdad, repito, puede ser el guión de una película de terror. Las víctimas se cruzaron con una abogada, que quiero destacar, porque también mencionamos al fiscal Fuensalida, la DDI de San Isidro, que evidentemente han trabajado y mucho para lograr reunir evidencias de muchos años, con cajoneos de causa, pero una abogada que entendió en la causa, se comprometió. Tengo entendido que estuvo buscando pruebas, evidencias, acompañando a las víctimas. Hablé con muchas víctimas y todos mencionan a la doctora Martina Antonelli. Doctora, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, no te veo. ¿Vos Ahora, me ves? sí, la estoy viendo perfectamente, doctora. ¿Por qué no nos cuenta cómo se inició este expediente? ¿Cómo lo inició usted? Bueno, nosotros somos un equipo. Sí, lo sé, El sí. equipo de prevención del abuso y del maltrato en menores desde la concepción. Se llama EPAM. Sí. Tiene un teléfono 24 horas, que SOS está permanentemente abierta, que a nosotros nos llega esta denuncia. Cuando a nosotros nos llega esta denuncia, nosotros como equipo, yo como presidenta, Sí. y a las chicas a que hagan la denuncia a la justicia. Que ahí empiezan a caer las denuncias vía la comisaría a la fiscalía del doctor Fuensalida. Bien. Entonces nosotros te acompañamos, te orientamos, ayudamos, hacemos todo lo posible para que las causas avancen. Pero para eso precisamos la ayuda y el apoyo de la justicia. ¿Cuántas denuncias recibieron? ¿Cuántas víctimas? ¿Cuántas víctimas? Van apareciendo cada día más, pero por lo menos hay que de Estados Unidos, de Argentina, Mirá vos. Córdoba y Chile debe haber como 10 o más. Ya. Víctimas incluso en Estados Unidos de estos abusadores. Y además, doctora, llama la atención. La verdad que estamos contando este caso de hace unos días que estamos viendo el expediente, analizando, viendo los detalles que nos van llegando. La verdad, lo describo como, parece el guión de una película de terror, pero además se repite el comportamiento. Un hombre que durante 60 años comete lo mismo. Y el hijo es igual, pero más violento todavía. Peor. Es Pero peor. yo Sí. te pregunto esto. Hace 40 años, con 30 años, que mi Biblia abierta tiene conocimiento y lo afirmo y lo sostengo y tengo pruebas
porque he hablado con directores, con directivos de Biblia Abierta, Sí. que ellos sabían. Y vos sabés muy bien que Sí. cuando una autoridad se entera de la comisión de un delito, lo primero que tiene que hacer es denunciar. Los encubrieron siempre. Siempre, nunca hicieron nada. Nunca escucharon, nunca le contestaron a las chicas. ¿Qué? Hay actas. Yo le estoy diciendo a las chicas que en esta fase investigativa Sí. pidan las actas de los libros que les van a entregar, porque el pastor Romero, que es el secretario, Sí. si la justicia lo pide, va a entregar las actas y los libros. Pero él también sabía, como se sabía lo que pasaba en Córdoba, que violaron otros pastores que están presos, que a 10 varoncitos, se sabía todo se sabe. Y nadie, Y dijo nadie nada, hizo nada. ¿Y cuando un pacto de silencio. qué hacían con esas denuncias? ¿Las cajoneaban? ¿No dejaban que llegara a la justicia? No, primero las chicas como feligreses, como religiosas, Claro. hacían la denuncia en su iglesia. Que el silencio fue la única respuesta que tuvieron. Nunca nada. Nadie se hizo cargo. Es más, te cuento. Sí. Yo me comuniqué con la superioridad de Estados Unidos, de la iglesia Biblia Abierta, Sí. que aconsejó sacar a esta gente. Pero no tiene poder dispositivo y tampoco lo sacaron. Y los dejaron siempre siguiendo. O sea, esta secuencia de abuso se pudo haber terminado hace 40 años. Pero Por nadie supuesto. quiso hacerlo. Totalmente, claro. Nadie quiso hacer nada. Qué bárbaro. qué Martín, ¿y cómo sigue? Yo creo Sí. que ante esta complicidad, la justicia también tiene que actuar. Claro, totalmente, creo lo mismo, Facundo. ¿Y cómo sigue la causa ahora ya con el pastor detenido y con su hijo prófugo? El hijo prófugo está a la vista de todos. Ah, es un papelón. El hijo prófugo de ayer estaba dando sermones en Escobar hasta hace poco. Sí, lo sé. Prófugo. Que lo busquen. ¿Cómo sigue la causa? Bueno, yo me pongo las manos y confío que como presidenta de PAN voy la semana que viene a ver a Fuenzalía, a pedirle por favor que se juegue por estas chicas, porque esto va a seguir no solamente con estos pastores, con muchas otras personas que se complican en estas cosas espantosas porque tienen un alma perversa. Claramente, y tiene que haber justicia. Yo he hablado esta semana, bueno, la señora, la que está en Chile, que es familiar, gente grande que se pasó la vida pidiendo por favor que hagan algo y nadie hizo nada. No Y solamente lo hicieron, Sí. perdón, Sí. sino que no denunciaron. Estaban obligados a denunciar. Si yo voy a decir algo muy serio y muy grave, que me hago cargo. Sí. Acá hay dinero de por medio. Dinero de Acá por medio. está el dinero, claro. Pienso lo Acá mismo. está el dinero. Que el dinero, lamentablemente muchas iglesias se manejan como proveedores de dinero. Claro, Y Castro daba mucho dinero a la Biblia Abierta. claro. Acá hay dinero de por medio. El dinero compró el silencio de la comisión directiva. Miguel. Doctora, buenas noches. ¿Usted cree que el pastor tiene alguna relación con los hechos que se investigaron en Córdoba hace 2 años, con el resto de los pastores de aquella comunidad? ¿Este pastor tiene relación? Ese pastor está preso ahora. Sí, sí. Ese pastor violó o usó de 10 varones, de 10 chiquitos. Pero ese pastor va a salir. Qué Sin bárbaro. duda. Qué locura. ¿Usted está conforme con lo que se está haciendo ahora? ¿Ha ido mejorando la investigación? En general, no en esto es un escándalo de proporciones que todavía no podemos cuantificar hasta dónde va a llegar. Pero usted está conforme de su experiencia, cómo está actuando ahora la justicia en este tipo de casos en general, o todavía nos falta años luz? Nos falta años luz. Y mientras tanto, que hay montones de víctimas. Que a veces con complicidad de las familias, que a veces por miedo. Claro. Realmente estamos a años luz. ¿Por qué? Porque la victimización de los chicos, la justicia no le importa. ¿Qué quiere que le diga? No le importa. Fuenzalía, el fiscal, ahora ante la condena social, mandó la orden de detención. Pero están en la parte, la fase preparatoria de la investigación. Si yo quiero que investigue más, nosotros, yo le pedí a las chicas que firmaran un escrito para que intervenga Biblia Abierta,
que pidan las actas, que ahí está todo. Porque además, Biblia Abierta, este templo de la calle Posada, la sigue manejando la misma gente. Sí, hoy, claro. hoy, si voy, mañana voy, si es que abren por el escándalo, capaz está cerrado, pero es la misma gente que no están los prófugos, pero después están todo lo mismo. Es el hijo de Castro, El otro, que se llama Esteban. sí. Y el otro hijo que amenaza con cartas, documentos, con mail, que forma personal a la familia de las chicas para que se callen la boca. Que ese se llama Hugo Castro hijo, Hugo Josué se llama Castro. Y son, Y no sí- tengo problemas. y Claramente hay siguen- una complicidad entre todos ellos. Claro, y sigue administrando lo mismo. Siguen manejando plata, siguen manejando la iglesia, siguen apretando a las víctimas. Y esto no termina más. Hay algo que dijo la señora que vive en Chile. Que no pudo decir más, porque todos saben y por qué lo dicen. Le dijo a ustedes que investiguen a Esteban, que investiguen a Esteban. Claro. Gracias, doctora. Un abrazo grande. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Lo vamos a seguir al tema. Es un escándalo. Es un escándalo, de Es verdad. un escándalo de enormes proporciones. No se sabe cuántas víctimas hubo. Está abierta la iglesia, ¿eh? Sí, La pasá iglesia no mañana está la iglesia- abierta. La iglesia no está cerrada. El domingo hubo culto. Esto Están sigue los mi- abierto. Son los mismos los hijos, los parientes, siguen los mismos. El pastor mayor está en cana porque lo encontraron rajándose. El hijo acusado de violación, prófugo dando sermones hasta hace unos días ahí en Escobar. A nadie le llama la atención, siguen. Y las víctimas siguen mendigando justicia. 60 años de abusos sexuales. Una locura. Es increíble. Vamos con el tema siguiente, dale.